Hola millennials, bienvenidos a otro episodio de Finanzas para Millennials, el podcast donde desentrañamos los misterios del dinero y las finanzas de una manera que, realmente importa para nosotros, la generación del cambio. Soy Dani Vara y hoy vamos a sumergirnos en un tema que puede tocar muy de cerca a muchos de nosotros: el alquiler de viviendas en 2024 y lo que dice la Ley de Vivienda. Finanzas para Millennials, en el debate. Vamos al grano, millennials. ¿Cuánto puede subir el alquiler en 2024? Bueno, según la última información, la Ley de Vivienda tiene algunas novedades que podrían impactar en nuestro bolsillo. Pero antes de entrar en pánico, recordemos que siempre hay dos caras en una moneda. Y hoy exploraremos tanto lo bueno como lo malo de estas nuevas regulaciones. Empecemos por las buenas noticias. La nueva Ley de Vivienda tiene como objetivo proteger a los inquilinos de aumentos desmedidos en el alquiler. Se establece un límite máximo para los incrementos anuales. El año pasado era del 2% y este 2024 del 3%, lo cual es genial para aquellos de nosotros que hemos sentido la presión de los aumentos abruptos en el pasado. Esto significa que tu casero no puede subir el alquiler arbitrariamente. Según la ley, los incrementos estarán ligados al índice de precios al consumo, el IPC, lo que ayuda, o dicen que puede ayudar, a mantener el equilibrio y evitar sorpresas desagradables. Ahora tenemos que hablar de la otra cara de la moneda. Si bien la ley limita los aumentos, también establece un máximo que, en algunos casos, puede resultar insuficiente para el otro lado de la moneda, los propietarios. Esto podría desincentivar la inversión en viviendas de alquiler y afectar a la disponibilidad de opciones para nosotros, los inquilinos. Además, hay excepciones a la regla. Como siempre, algunas viviendas podrían quedar fuera de esta regulación, especialmente aquellas que han sido objeto de reformas sustanciales. Así que, si estás pensando en mudarte, asegúrate de entender bien estos detalles. Ahora hablemos de cómo esta nueva ley puede influir en nuestras finanzas cotidianas. La estabilidad en los precios del alquiler nos brinda una mayor previsión en nuestros gastos mensuales. Podemos planificar nuestro presupuesto con mayor confianza y evitar sorpresas desagradables. Siempre lo hemos dicho, lo mejor es la previsión. Además, al ofrecer protección contra aumentos excesivos, la ley busca crear un ambiente más justo y equitativo para los inquilinos. Esto significa que podemos sentirnos más seguros en nuestros hogares y centrarnos en alcanzar nuestras metas financieras sin la constante preocupación de cambios muy bruscos en el alquiler de un año a otro. Y por otro lado, si eres tú el que alquilas tu vivienda, tu casa, esto de alguna forma te limita en cuanto a los ingresos que vas a poder recibir, así que volvemos a lo de antes. Lo mejor es tener una buena previsión y planificación de los gastos que tenemos en esa casa y, por tanto, el precio que tenemos que poner al inquilino. Y para poner un poquito más de orden en todo este asunto, hoy en Finanzas para Millennials contamos con Ferran Font, portavoz y director de estudios de Pisos.com. Hola, ¿qué tal, Ferran? Hola, muy bien. Bueno, vamos a meternos en barrena directamente. Te iba a hacer la primera pregunta. ¿Cómo crees que la nueva ley de viviendas en 2024 impactará en la relación entre inquilinos y propietarios? ¿Y cuáles crees que serán las principales ventajas y desafíos que podemos esperar?
Bueno, de hecho la ley de vivienda y yo creo que esto engloba diferentes partes. Ya no solo toca alquiler, sino que toca diferentes partes. Pero sí que es cierto que digamos que la parte de alquiler es la parte más llamativa, que incluye la definición de zonas tensionadas, incluye la limitación de precios, incluye la definición de si uno es gran tenedor o pequeño tenedor, etcétera, etcétera. Quiero decir que tiene mucho que analizar ahí, pero sí que es cierto que yo antes de hablar de lo que sería la relación entre inquilino y propietario, lo que sí que diría es cómo es esta ley. Esta es una ley que nace con muy poco consenso, de hecho tan poco consenso que la única comunidad autónoma que las competencias están en manos de cada comunidad autónoma, las competencias en materia de vivienda, o sea, la capacidad de aplicar esta ley o no, está en cada comunidad autónoma, y la única comunidad autónoma que ha solicitado tirar para adelante en forma de solicitar que hay una serie de zonas tensionadas en el mercado de alquiler ha sido la Comunidad de Cataluña. Quiere decir que al final la relación va a ser prácticamente solo en Cataluña, aunque obviamente tiene impacto en el resto del Estado. En relación al tipo de ley, en relación al tipo de, sobre todo de consecuencias que puede traer, ¿sí? En general, este tipo de leyes que son más leyes que van en dirección no tanto a multar, pero sí a limitar precios, digamos a poner topes en el alquiler, etcétera, etcétera. Poner un poco de cotos. Sí. Bueno, de hecho, según los análisis o los estudios internacionales que hay y la experiencia que hay en otros mercados, pues lo que hace es decirnos que las consecuencias que suele haber en esta aplicación de estas leyes suele ser reducción de la oferta disponible, aumentos en el precio y como consecuencia pues dificultad de acceso a la vivienda de alquiler por parte de los más jóvenes y por parte de aquellas familias que se encuentran en una situación más vulnerable. Dicho esto que me gustaría hacer una pequeña introducción. No, por supuesto. ¿Esto cómo puede afectar a las relaciones entre inquilino y propietario? Bueno, el inquilino, ya te digo yo, que le va a costar más encontrar una vivienda. Desde que se ha tirado para adelante la nueva ley de vivienda, etcétera, en pisos.com nosotros, como mínimo, los últimos 2 años, hemos visto cómo se reducía la oferta en aproximadamente un 40%. ¿Tantísimo? Sí. Los cálculos son que en los últimos 5 años se ha reducido alrededor del 60% la oferta disponible. O sea, ¿cómo va a evolucionar la relación inquilino-propietario? Pues el propietario obviamente ve que su activo tiene muchísimo más valor. Lo que antes tenía 1, 2, 3 personas de que potencialmente podían ser sus inquilinos, ahora de que son 15, con lo cual el propietario se vuelve muchísimo más exigente con esta persona que va a ocupar su vivienda, o que va a alquilar su vivienda. ¿Esto qué quiere decir? No digo que sea una relación de poder, pero sí que es verdad que tiene más donde exigir y la problemática que se deriva de esto, ¿cuál es? Pues un poco lo que decía antes. Si yo tengo 15 personas que quieren ir a vivir a mi vivienda, uno de ellos es un joven o una pareja joven con poca historia laboral, o una pareja, digamos, que me da más seguridad porque es de mediana edad y tiene más historia laboral y es más y digamos que me genera más confianza. Más seguridad, sí. Exacto. Voy a escoger, probablemente vaya tire por esa vía. Con lo cual, esa relación quedará de esta manera y el que se va a ver más perjudicado obviamente son los jóvenes. Piensa que ahora los jóvenes, los jóvenes en España se están emancipando de promedio a los 30. En Europa están en 24, 25. Y de estos que se emancipan, el 80% lo hace compartiendo piso. Es decir, que no se van, no encuentran piso alquiler. ¿Por qué? Porque primero son carísimos, porque estamos en máximos, y segundo, pues porque no hay. Y en la comparación suelen salir perdiendo. Con lo cual, esta es un poco la relación que vamos a ver entre propietario e inquilino, como mínimo a corto plazo. Y, Ferran, estábamos hablando de la limitación en los aumentos del alquiler, que hemos visto que podría tener bastante impacto, por lo que nos has contado con los datos que tenéis ahí desde pisos.com, en la disponibilidad de viviendas de alquiler en el mercado. Y te iba a preguntar, dándole la vuelta, ¿cómo podrían los propietarios adaptarse a esta nueva regulación? Ya no solo al inquilino, sino al propietario. Bueno, a ver, los propietarios obviamente
están en una situación ventajosa ahora mismo, porque tienen un bien que cada vez es más codiciado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pero también está más limitado. Sí. Bueno, hay diferentes aspectos de la ley de vivienda, pero hacer un poco de resumen, diríamos que en aquellas zonas que son declaradas zonas tensionadas, sí, que tienen que cumplir una serie de requisitos, para aquellas zonas que son zonas tensionadas, se define que el propietario que tenga más de 5 viviendas es un gran tenedor y el que tenga menos es un pequeño tenedor. Cuando hablamos de gran tenedor, ¿eso qué significa? Que que el gobierno, el Ministerio de Vivienda tiene que anunciar pues los precios de referencia, y el gran tenedor no puede superar sus precios de referencia. En cambio, el pequeño tenedor sí que tiene limitado los aumentos de precio. ¿De acuerdo? Aunque esto sea así, y uno diga, bueno, es que si se limitan los precios de la vivienda no van a subir. Lo que dice los ejemplos y lo que dice lo que ha pasado en otros mercados muy parecidos, como puede ser el de París, como puede ser el de Berlín, es que aunque se han tirado para adelante este tipo de políticas, al final las administraciones públicas han admitido, primero, uno puede legislar, pero obviamente después tiene que gestionar. Pues las administraciones públicas, en este caso, pues por ejemplo, el Ayuntamiento de París ha admitido las dificultades que había en hacer que los propietarios efectivamente cumplieran esta ley. Claro, y segundo, porque además, perdona Ferran, es que además has dicho un par de ejemplos, sobre todo París, que si pensamos que Madrid está tensionado, aquello es, vamos... Estamos hablando de París, o estamos hablando de Londres, o estamos hablando de Berlín. Sí, de hecho, cuando nosotros nos preguntamos por qué vienen inversores internacionales a invertir en España o a comprar una vivienda en España, es porque comparativamente con mercados muy cercanos es muchísimo más barato comprar una vivienda aquí. El precio cuadrado el precio metro cuadrado es mucho más bajo que lo que nos podemos encontrar, por ejemplo, en Londres o en París, por ejemplo. Dicho esto, pues la dificultad que hay de hacer que se cumpla esta ley, la dificultad de perseguir también que se cumpla esta ley. O sea, que al final la ley no solo es una cuestión de legislar, sino que también de gestionar. Con lo cual, pues en muchos casos, ¿qué pasa? En el caso de París, por ejemplo, no solo no se consiguió limitar el precio de alquiler, o sea, no solo no se consiguió que no subiera el precio de alquiler, sino que apareció mercado negro. ¿Mercado negro qué quiere decir? Pues que si yo estoy desesperado en encontrar una vivienda de alquiler porque no soy nunca el escogido de los 15 que estábamos comentando antes, pues probablemente yo lo que voy a hacer es decir al propietario, oiga, oficialmente yo le voy a pagar 1.100, pero cada mes, pues de otra manera, pues le puedo dar 200, un extra de 200, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha pasado en París. Entonces, ¿esto cómo se traslada aquí? Si nos vamos al mercado catalán, ahora mismo ya empieza a haber agencias en Cataluña que son clientes nuestros en pisos.com que nos han comentado, ostras, yo tengo un escaparate en la calle donde anuncio viviendas en venta y viviendas de alquiler. Pues me están entrando ya personas a la oficina diciendo, ese alquiler que pone a 1.100 yo ofrezco 1.300, por decir alguna cosa. Quiero decir que ese tipo de dinámicas, dinámicas no son exclusivas de un mercado como el de París, sino que también pueden trasladarse aquí cuando empecemos a limitar el precio, a topar el precio de alquiler. Y esto ya además vemos que ya está pasando, ya está ocurriendo. Y de hecho me viene muy bien porque te iba a hacer otra pregunta, y es que la ley establece excepciones para viviendas, bueno, pues que han experimentado reformas sustanciales. Entonces, ¿cuáles podrían ser los criterios clave para determinar si una vivienda se califica para estas excepciones y cómo puede afectar esto a los inquilinos? Incluso ya estamos viendo que por ahí pueden venir un poco los tiros de los chanchullos, digámoslo así, que se pueden empezar a hacer. Pero de hecho, yo creo que, y eso es una percepción propia, yo creo que, o una percepción personal, vaya, yo creo que es que viene de un problema de base cuando estamos hablando de movilizar vivienda vacía, cuando estamos hablando de hacer reformas en viviendas, o sea, invertir una serie de dinero en reformar una vivienda para ponerla en el parque de alquiler, aceptar X condiciones para tener una contraprestación económica, etcétera, etcétera. A mí, mi primera reflexión es que partimos de una realidad, de una ausencia de datos claros,
de datos oficiales que nos permitan entender un poco hacia dónde estamos yendo. Pues, por ejemplo, cuando hablamos de movilizar vivienda, tampoco tenemos muy claro cuánta vivienda vacía hay. Tampoco tenemos muy claro dónde está esta vivienda vacía. Lo mismo, lo que estabas comentando, pues bueno, cuando estamos hablando de cuando se invierte X dinero en una vivienda para reformar y se pone en el mercado de alquiler, bueno, vamos a ver, como dices tú, se abre una puerta a acciones que no sean del todo legal. Sí, el todo. Entonces, a mí me genera ciertas dudas en ese sentido, sobre todo por la poca explicación o por la actitud poco didáctica que hay alrededor de esta ley. Los que estamos en el sector ya nos cuesta entenderla, porque hay muchos aspectos y hay aspectos que a veces son contradictorios con lo que ha sido hasta la fecha. Con la aplicación, por ejemplo, en Cataluña se aplica una limitación de precios que se tiró para atrás por un tema de inconstitucionalidad, por un tema de competencias, pero ahora se tira para adelante y el único lugar donde se aplicará es Cataluña. Entonces la limitación de precios no es exactamente la misma, en otros lugares no se aplicará, entonces se va a construir más en lugares donde no se aplican estas limitaciones que en aquellos que sí que se aplican. Quiero decir que al final hay una serie de una nebulosa alrededor de esta ley, que si no hay una actitud más explicativa en relación a cómo nos impacta a cada uno de nosotros esta ley, pues genera muchas dudas. Y en este caso, pues es normal también que cuando hablas tú de, a ver quién va a hacer la reforma, quién va a facturar la reforma, pues que haya esta serie de dudas, porque quizá, pues al final quizá haya quien aproveche la situación pues para reformar algo que después lo pone en alquiler y no lo sé. Sí, los típicos resquicios legales. De hecho, bajo mi punto de vista, hay tantas dudas que una de ellas es cuándo se va a empezar a aplicar esta ley, como mínimo en Cataluña, que es, como repito, la única comunidad autónoma que ha solicitado la aplicación de la limitación de precios. La última noticia que hay es que se aplicaría la limitación de precios en febrero. Pues bueno, estamos a 7 de febrero y no hay noticias al respecto, no hay noticias de cuáles son los índices de precios, con lo difícil que es el cálculo, porque recordemos que hay que calcular, hay que tener unos precios de referencia para un segundo tercera en Madrid con ascensor, un cuarto segunda en Lugo con terraza y yo qué sé, y unos bajos en Sevilla, por decirlo cualquier ejemplo. Lo cual es bastante complicado. Y más con la vinculación de los aumentos del alquiler al IPC, al índice de precios al consumo. De hecho, esa vinculación, que es una vinculación que, como bien dices, es a partir del 2025, que lo que hace es añadir un poco más de leña al fuego en ese sentido. Nosotros queremos hacer de hecho, la solución pasa por hacer mayor el parque de vivienda disponible, sí o sí. Hay otros aspectos que se pueden mejorar, obviamente, pero tiene que pasar por aquí, porque hay un desequilibrio muy importante entre lo que es oferta y lo que es demanda. Entonces, como sí o sí pasa por aquí, tenemos que intentar, entre administraciones públicas, entre el mercado, a través de colaboración público-privada, a través de generación de oferta pública, crear más oferta de alquiler, tanto de protección oficial como de alquiler, más económico, como el mercado en general. Claro, tenemos que hacer un mercado atractivo también para aquellos que tienen que construir esto. Si nosotros lo que hacemos es definir que a partir del 2025 la actualización de precios de alquiler va a estar sujeta a un índice que aún no está calculado, y este índice que aún no está calculado estará por debajo siempre del IPC. Ostras, pues entonces probablemente no. Con toda seguridad, si yo soy un inversor que quiero construir y gestionar una cartera de alquileres, pues cada año será menos rentable esa inversión que he hecho. Con lo cual, no estamos apuntando, hacia hacer que el que tiene capacidad de construir lo haga. Con esto quiero decir, pues un poquito que esta nueva ley de vivienda, bajo mi punto de vista, pues nace con una posibilidad de tener un impacto bastante reducida. Primero, porque se aplicará de momento solo en Cataluña. Segundo, porque las condiciones de su aplicación, de momento llevamos 7 días de mes,
pues bueno, son como mínimo dudosas, o sea, no hay noticias al respecto. Nada. Y tercero, porque probablemente, pues bueno, si existe un cambio de gobierno, esto cambie, con lo cual, bajo mi punto de vista, es una oportunidad perdida importante, porque es importante legislar en materia de vivienda, es importante sentar unas bases que nos permitan establecer pues un escenario a medio y largo plazo que nos dé vivienda a todos, con lo cual esta politización de la vivienda por parte de todos los partidos políticos, porque aquí no quiero defender ni a un color ni al otro, pero esta politización y esta utilización de la vivienda en general, pues lo que acaba trayendo es donde estamos, que es muy poca oferta y precios muy altos. Claro, y además, como estabas hablando, Fran, yo creo que no solo la politización, sino también el miedo intrínseco. Yo creo que ha quedado en los españoles con toda la burbuja que hubo aquí en España, 2008, 2010, todo lo que ocurrió ligado al mercado inmobiliario, y yo creo que todavía eso, aparte, colea. Entonces, claro, se suman los dos factores, tanto la parte política como la parte sociocultural que nos ha quedado en el recuerdo a los que lo vivimos, y dijimos, ostras, es que a ver si vamos a empezar otra vez bueno, no sé si a regular, a extrarregular o a infrarregular. Bueno, de hecho, a ver, lo que sí que es cierto es que el mercado aprendió mucho de la burbuja inmobiliaria. Por suerte. De hecho, sí. Ahora igual nos quejamos de cuando quiero comprarme una casa, me voy al banco, no me dan la hipoteca. O no me dan la hipoteca más del 80%, cuando precisamente el gran error estaba allí. Estaba en ofrecer mucho crédito a aquellos que probablemente quisieran de dudoso pago, o aquellos que estaban en una situación económica pues que no podían hacer frente a ese crédito, y se financiaba no solo el piso, sino que el piso y el coche y todo. Ahora mismo pues estamos en una situación con mucho más estricta, lo cual el mercado está muchísimo más sano, y de hecho sí que es cierto que están creciendo los precios, y por ejemplo las últimas cifras nuestras de pisos.com del último mes de enero son de que se ha vuelto a llegar al 10% interanual a nivel nacional de crecimiento, o sea, de aumento. Quiere decir que están creciendo las viviendas, pero para nada están creciendo como crecían durante la época de la burbuja, para nada se está ofreciendo crédito de mala calidad, y comparativamente con otros mercados, pues por ejemplo estamos con aumentos muy por debajo de lo que se ha podido ver hasta la fecha en mercados que están muchísimo más tensionados, que puede ser el alemán o puede ser el inglés, incluso el francés. Con lo cual el riesgo de burbuja inmobiliaria, pues como mínimo lo que nos dicen las cifras está muy lejos de la realidad. Otra cosa es lo que dices tú, que si eso se ha arraigado en nosotros como sociedad, el cuidado que va a pasar con la vivienda. La problemática actual, más que una evolución del precio de la vivienda irreal, es que el precio de la vivienda está creciendo tanto por ese desequilibrio oferta-demanda que hay. O sea, porque estamos hablando todo el rato de alquiler, pero en venta, pensemos que el 2023 las transacciones cayeron alrededor o sea, que no hay datos públicos del último trimestre, pero van a caer más o menos un 10-11% respecto al año anterior, respecto al 2022. Veníamos de un 2022 de récord, y el 2023, cuando se cierre, con toda probabilidad estará, pues, digamos, como el segundo mejor año de los últimos 15. Eso quiere decir que el mercado está muy activo, pero aunque el mercado esté muy activo, los precios pues siguen subiendo. El mercado está muy activo, pero el mercado está cayendo, y aunque el mercado esté cayendo, los precios siguen subiendo. ¿Y cuál es el motivo? Pues precisamente porque al final hay muy poca oferta, y esa falta de oferta es lo que no permite que los precios, como pronosticábamos a principio de año pasado, pues realmente tengan aumentos muy moderados, o incluso lleguen a caer en algunos mercados con poca demanda. La realidad del mercado es esa. La realidad del mercado es que se está vendiendo menos que el año pasado, pero se está vendiendo mucho, y sobre todo, en relación a lo que estabas comentando, la burbuja, se está construyendo muy poco. O sea, durante la burbuja se construía muchísimo, se podía construir en el 2006, 2007, 2008, se podía llegar a construir 600 o 700.000 viviendas anuales, y ahora mismo llevamos 15 años
que no llegamos, los últimos 4 sí que estamos alrededor de las 100.000, pero llevamos una década construyendo pues por debajo de las 80, 70, 90.000 viviendas, cuando la demanda necesita anualmente, hay mucho consenso que necesita un mínimo de unas 150.000 viviendas al año y un escenario ideal de estar alrededor de las 200.000. Pues llevamos construyendo menos de 100.000 al año durante 15 años. ¿Eso qué quiere decir? Poca oferta, precios al alza. Y mucha demanda, efectivamente. Y ya por último, Ferran, como experto y cómo lo veis desde pisos.com, volviendo otra vez a cómo hemos empezado esta entrevista con esta nueva ley, ¿qué consejos clave que le darías a los inquilinos para aprovechar al máximo las protecciones ofrecidas por esta nueva posible ley y, bueno, garantizar una relación buena, armoniosa con el propietario? Bueno, yo al final, una cosa es cómo se perciben las leyes y cómo las grandes cifras evolucionan y cómo explican cómo reacciona el mercado, etcétera. Pero también es cierto que España es un país de pequeños propietarios. O sea, es un país donde una parte importante, y aquí también hay ausencia de datos oficiales o como mínimo datos accesibles y sencillos de entender que nos digan que más o menos el 80, entre el 80 y el 90 está en manos de pequeños propietarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, pues que al final es una relación muy personal. El inquilino y el propietario tienen esa relación personal. Si a mí me dices tú que no sé, si me pides un consejo que le daría a un potencial inquilino, pues tener buena relación con el propietario, llevarse bien con el propietario, cuidar su vivienda, porque tengamos en cuenta que es un activo del propietario y el propietario lo que busca es alguien que le pague, pero también a alguien que le cuide el activo, o sea, que no pierda valor, que no tenga que invertir otra vez en hacer una serie de reparaciones para volver a alquilarlo, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo primero recomendaría eso y segundo, si yo estoy buscando una vivienda de alquiler, veo que me cuadra en presupuesto, veo que me cuadra más o menos por características y veo que me cuadra por zona, yo sinceramente empezaría a correr porque hay poca oferta, hay muy poca oferta, con lo cual hay que darle valor cuando encontramos algo que nos cuadra con nuestro proyecto de vida y con nuestra capacidad económica, con lo cual pues bueno, yo no perdería el tiempo. Pues creo que ha quedado muy claro. Ferran Font, portavoz y director de estudios de pisos.com, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Finanzas para Millennials y poner, pues un poquito de luz en todo este asunto que vemos que está más enmarañado de lo que podíamos pensar al principio. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí con vosotros. En resumen, Millennials, la ley de vivienda en 2024 trae consigo tanto buenas noticias como desafíos. Es crucial que comprendamos nuestras protecciones, pero también reconozcamos las posibles consecuencias para todos los involucrados, no solo para un lado de la moneda. ¿Cómo puedes aprovechar al máximo esta situación? Como siempre decimos, mantente muy informado, estate al tanto de todas las últimas novedades y noticias que van surgiendo. Conoce tus derechos y las responsabilidades y busca siempre la manera de mejorar tu posición financiera en base a esta información. Y esto ha sido Finanzas para Millennials. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. Si quieres más consejos financieros y noticias relevantes, no dudes en seguir leyendo eldebate.com. Soy Dani Vara y nos vemos, si tú quieres, en el próximo episodio. Y recuerda, Millennial, el dinero no tiene por qué ser un misterio, pero sí puede ser una aventura emocionante. ¡Hasta la próxima!